Lo que tiene que ver con el componente de infectología en el escenario de los pacientes con mieloma múltiple, especialmente cuando hablamos de tratamientos y de trasplantes autólogos en esos pacientes. Eso hace parte del protocolo de mieloma que hemos construido en conjunto con todo el equipo de la Fundación Santa Fe y lo voy a presentar de forma muy práctica para que tengamos en cuenta qué es lo que hacemos y para dónde nos dirigimos cuando vemos un paciente de estos en la clínica, en el hospital. Entonces, lo primero es que cuando vamos a iniciar la quimioterapia hay una serie de laboratorios que se deben pedir en los pacientes y son este grupo de pruebas. Especialmente lo que queremos diagnosticar es hepatitis, infecciones por herpes simplex, por varicela zoster y infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, lo que hacemos inicialmente es pedirle pruebas por hepatitis B, como son el anticuerpo de superficie, el antígeno de superficie, el anticore total y los anticuerpos totales para hepatitis B. En caso que alguno de estos sea positivo, lo que se hace es pedir la carga viral para hepatitis B y pedir valoración por infectología y por el grupo de patología. Para hepatitis C, lo que hacemos es pedir anticuerpos totales para la hepatitis C y en caso de ser positivo se pide una interconsulta por infectología y por hepatología y yo lo vería, el paciente con mieloma múltiple en este contexto. Se pide una serología para VIH y en caso de ser positivo pues se pide la interconsulta. Se piden serologías IgG para virus de herpes simplex tipo 1 y tipo 2 y para virus de varicela zoster. No pedimos serologías IgM y solamente las pediríamos si el paciente tiene alguna condición clínica que amerite sospechar una enfermedad de ese tipo. Después de esto, cuando se va a comenzar el protocolo de quimioterapia, lo que se hace es una desparasitación de los pacientes. Siempre se debe hacer al inicio en la quimioterapia de inducción y utilizamos un medicamento que es ivermectina, se utiliza una gota por kilo en dosis única y solamente sería un segundo ciclo, una segunda desparasitación en el escenario del paciente que va a ser llevado a trasplante autólogo de médula ósea y aquí sería con nirazoxanida 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. De esta manera, el paciente ya llega al escenario de quimioterapia o de trasplante y se disminuye el riesgo de una enfermedad que tiene una altísima mortalidad, que es la estrongiloidiasis masiva, que se puede presentar en algunos casos con los quimioterapias de inducción y con el uso de los corticoides. Entonces, una vez tenemos el paciente ya listo para iniciar la quimioterapia, se hace una profilaxis. Vamos a hablar ahora de dos componentes. Uno tiene que ver con profilaxis antimicrobiana, que se divide en la profilaxis antibacteriana, antifúngica y antiviral, y luego pasaremos al final a hablar de vacunas. Entonces, en la primera parte, en la profilaxis antibacteriana, ¿qué utilizamos? Utilizamos trimetoprim sulfa, la dosis, la tableta grande, la de 160 a 800 miligramos, vía oral cada 12 horas. Se utiliza lunes, miércoles y viernes. ¿En quiénes se usa? Se usa en pacientes que van a quimioterapia con dosis altas de corticoides, en esos protocolos que ustedes ven aquí. También se utiliza en el post-trasplante autólogo en pacientes con un injerto estable. Esto se utiliza especialmente en ciclos, en los ciclos de quimioterapia se utiliza el trimetoprim sulfa. Y asimismo, en el escenario post-trasplante autólogo de médula ósea, se utiliza por 6 a 12 meses, dependiendo de las condiciones y los factores de riesgo del paciente. Si el paciente ha tenido previamente una infección por neumocistis, ya no hablamos de una profilaxis primaria, sino que hablamos de una profilaxis secundaria para evitar la reactivación de la enfermedad. Por lo tanto, utilizaríamos el trimetoprim sulfa diario en estos casos. Siguiendo, en la profilaxis antiviral, el medicamento de elección que usamos es el aciclovir y utilizamos 400 miligramos vía oral diario. Recordemos que el aciclovir es un medicamento que se excreta o se metaboliza por el riñón, por lo tanto debemos ajustar la dosis en algunos pacientes como estos. ¿En qué pacientes lo utilizamos? Especialmente en aquellos que van a ser tratados, manejados con un inhibidor de proteasoma, por ejemplo, bortezomib, carfilzomib o daratumumab, o pacientes con un antecedente de infección por virus del herpes simplex o virus de la varicela zoster, o pacientes con post-trasplante autólogo de médula ósea. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Si el paciente va para quimioterapia, lo vamos a dejar durante el tiempo que tiene la quimioterapia activa, pero si el paciente va para trasplante de médula ósea, trasplante autólogo, iremos por 12 meses con el manejo con aciclovir. Continuando, entonces tendremos la profilaxis para la enfermedad micótica, para los hongos. Tenemos en cuenta que esos pacientes tienen un riesgo, especialmente los que tienen dosis altas de corticoides, tienen un riesgo de candidemia. También los pacientes con mucositis tienen un factor de riesgo para candidemia en el escenario de mieloma múltiple. Por lo tanto, utilizaremos en ellos fluconazol, 200 miligramos, vía oral cada día.
importa tener en cuenta la función hepática y las interacciones medicamentosas. Recuerden que con los azoles hay mucha interacción medicamentosa y hay, incluso puede ser con algunos de los medicamentos de la quimioterapia. Lo dejamos por un periodo de la mucositis o lo dejamos 3 meses después del trasplante autólogo de médula ósea. La última parte que hablamos aquí tiene que ver con los esquemas de vacunación. Entonces, en los esquemas de vacunación, pues ya con todo el escenario de pandemia que tenemos, cada vez estamos más sensibilizados con las vacunas. Debo decir que en el protocolo no nombramos la vacuna COVID, pero sí debe tener el paciente idealmente vacuna COVID para poder tener la protección para esta enfermedad. Recordemos que en pacientes inmunocomprometidos la vacunación no tiene una seroconversión ni una inmunogenicidad tan alta y por lo tanto debemos estar muy atentos a cualquier caso de estos en los pacientes. Para ver en neumococo, por ejemplo, cuando se vacunan los pacientes, se deben vacunar después de 3 meses de finalizada la quimioterapia de inducción o 6 meses de finalizado el anticuerpo monoclonal. ¿Por qué lo hacemos así? Porque necesitamos que haya una seroconversión, necesitamos que haya una producción de anticuerpos neutralizantes contra esa bacteria y definitivamente solo se logra cuando se ha restablecido un poco el sistema inmune. También lo podemos hacer de 3 a 6 meses post trasplante autólogo de médula ósea, o se puede hacer al inicio del mantenimiento cuando hay una quimioterapia que no se va a llevar a trasplante de médula ósea. La vacuna recomendada inicialmente es la vacuna de 13 valencias y a las 8 semanas o a los 2 meses se colocará un refuerzo con vacuna de 23 valencias. Solo se debe vacunar cuando consideramos que ya hay se ha restablecido el sistema inmune de forma adecuada y va a tener seroconversión el paciente. La vacuna triple viral. Recordemos que la vacuna triple viral es una vacuna que no se puede colocar cuando hay un compromiso importante de la inmunidad, por lo tanto se debe aplicar 24 meses, 2 años después del trasplante autólogo de médula ósea. Hepatitis B. Como ya comentamos al inicio, vamos a pedir serologías de hepatitis B para comenzar los esquemas de quimioterapia, por lo tanto ya sabemos este paciente en qué condición llega. En caso que el paciente sea negativo, lo que debemos hacer es comenzar el esquema de vacunación. ¿Y cómo hacemos este esquema de vacunación? Especialmente lo haremos, como lo dijimos ahora, al inicio del mantenimiento de la quimioterapia, no en la inducción, o se hará 6 a 12 meses post trasplante autólogo de médula ósea, y el esquema que haremos será colocar 3 dosis de vacuna de hepatitis B, en la cual la primera de ellas se llama Hepatotwin. Hepatotwin es una vacuna de hepatitis A y de hepatitis B junta, y luego haremos 2 dosis de la vacuna específica de hepatitis B, una al mes y la otra a los 2 meses. Eso se llama un esquema rápido de vacunación para proteger a los pacientes de forma rápida. De esta forma tendríamos 3 dosis. La primera es una vacuna doble, la segunda se hace con vacuna de hepatitis B específica al mes y la tercera dosis sería a los 2 meses de la vacuna específica de hepatitis B. Al terminar todo esto, 3 meses después de colocar la última dosis, se pedirán unos anticuerpos de superficie de hepatitis B para poder mirar si el paciente realmente tiene anticuerpos neutralizantes y logró la seroconversión en alguno de estos casos. Por último, otro tipo de vacunas es la vacuna de hepatitis A. Nosotros pedimos anticuerpos, serología para hepatitis A, IgG para hepatitis A, para saber si el paciente tuvo ya una hepatitis A. Si no fue así, si sale negativa, se debe aplicar una sola dosis de esta vacuna. Y esta vacuna es la que les comento que aparece junta con la hepatitis B, se llama Hepatotwin, y aquí estaría vacunado el paciente. Otra vacuna que se coloca es la DPT, la vacuna de pertussis, tosferina y difteria. Se vacuna especialmente con la vacuna acelular, que es la que se utiliza para adultos, y se utiliza 6 a 12 meses post trasplante de médula ósea. La vacuna de influenza, de virus de la influenza, es una vacuna anual que se coloca después de mayo, usualmente que es cuando llegan las vacunas del año a Colombia, y es muy importante recalcar que todos los años se haga la vacunación. Por último, varicela zoster se debe aplicar 6 a 12 meses después del trasplante de médula ósea. La vacuna ideal que se debe hacer con esta es una vacuna recombinante nueva que se llama Shingrix, que en Colombia al día de hoy no está, pero probablemente va a llegar, y esa es la que debemos utilizar. Una opción que podemos utilizar nosotros, pero sería pues con el concepto de infectología, es Zostavax, que es una vacuna de virus vivos atenuados, y se haría en el contexto pues de la aplicación del paciente viendo los factores de riesgo. De esta manera, esto que les he comentado a ustedes es como los esquemas de qué pedimos al inicio, con qué hacemos la profilaxis, cuál es el antibiótico de elección, el antifúngico de elección, el antiviral que vamos a utilizar y cuál es el protocolo de vacunación que vamos a utilizar. De esta forma les he mostrado
el protocolo que tenemos instaurado y que todos debemos conocer cuando abordemos y tengamos al frente un paciente con mieloma múltiple en la fundación. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la atención